Amada Iglesia, buen día. Bueno, la verdad que nos gozamos en esta mañana en el momento de la adoración, porque podemos como iglesia alabar al Señor. Es una de las manifestaciones principales del nuevo nacimiento. Cuando la palabra dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es el resultado final de la salvación. Y cuando la iglesia se junta, no usa el tiempo de alabanza como por allí se puede llegar a pensar, como un relleno de tiempo. Utiliza el tiempo de alabanza como una de las principales manifestaciones de que verdaderamente Dios es mi Padre. Dios es Dios. Entonces, lo maravilloso es que este tiempo de alabanza es la expresión de la iglesia que le da parte a la solidificación del fundamento teológico y bíblico, que es lo que hacemos ahora. Y esto es algo maravilloso. Por eso nos gozamos tanto y nos hace tanto bien. Y por eso es que desesperadamente queremos llegar ahora para no perder la alabanza. ¿Por qué? Porque no es un simple tiempito más. Es una de las manifestaciones principales de la vida eterna en un mortal. Abra su Biblia, si es tan amable, en la carta a los Hebreos. Estamos desarrollando la carta a los Hebreos, como todos lo saben, y hemos ido avanzando por los capítulos hasta llegar al capítulo 6. Sin duda que hemos realizado un análisis de lo principal de cada capítulo y nos duele verdaderamente dejar tantas cosas tan hermosas y tan importantes en el camino. No obstante, vamos avanzando para tener un bosquejo general, un panorama general del capítulo. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hasta aquí nomás leemos en la palabra del Señor. En esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula Llamados a madurar. Este sermón consta de 4 puntos. El primero de ellos es la necesidad de dejar la infancia.
Y es lo que nos habla el párrafo que hemos leído en su versículo 1 y 2, o sea, el versículo 1 y 2 del capítulo 6. En segundo lugar, el poder para crecer. Eso es lo que desarrolla el versículo 3. En tercer lugar, las consecuencias de no madurar. Y es lo que relata el versículo 4 al versículo 6. En cuarto lugar, el fin de los inmaduros. Y es lo que relata el versículo 6 y 7. Solamente a manera de introducción, pensemos por un simple momento la incomodidad que provoca. Gracias, hijo. Gracias por el té. La incomodidad que provoca en nuestras relaciones sociales el justamente tener trato con una persona que humanamente, físicamente, tiene una edad adulta, pero que en sus procederes y en sus razonamientos mentales es un adolescente o es un niño. A menudo hablamos de este problema. Por ejemplo, es un caso humanamente comprobado que personas que han tenido sumas frustraciones en su adolescencia, en donde por vivir una vida afectada por desórdenes, han tenido que saltear esas etapas, cuando llegan a una edad adulta, el hueco de no haberse desarrollado normalmente en esa etapa les hace retroceder. Y usted ve a lo mejor un hombre de 50 años con el arito colgado, la cadenita colgada, la ropa de joven, ¿sí? Y si usted lo viera entrar a lo mejor a un lugar en donde se juntan los más jóvenes a pasar un momento de esparcimiento, usted dice, qué feo que le queda, qué desubicado. O podemos ver señoras casadas con hijos que hacen una retrogresión hacia la adolescencia y comienzan a usar una vestimenta inapropiada, vestimentas que quizás usan las señoritas adolescentes en todo su impulso de adolescencia, en querer mostrar su belleza y todo lo que sabemos que el género femenino tiene. Y esto provoca una real incomodidad. ¿Por qué? Porque hay un desfasaje entre el tiempo y las conductas. Haciendo un paralelismo a la vida espiritual, este es el tema que está tratando el escritor a los hebreos. Los hebreos han tenido suficiente tiempo para aferrarse de Jesús. Los hebreos han tenido suficiente tiempo para creer en las verdades del Evangelio. Sin embargo, en un tiempo de vida dentro de la iglesia, sus conductas, sus vestimentas externas eran inapropiadas y provocaban incomodidad. Eran seres espiritualmente muertos porque no maduraron hacia la salvación por Cristo. Y ese es el tema que Hebreos está tratando. Y por eso nos habíamos dedicado la semana pasada en el sermón a entender de quién estaba hablando. Porque normalmente estas porciones se las interpreta enfocados en decir que son creyentes, salvos, pero con un estado de madurez en Cristo inapropiado. Y no tiene nada que ver. El escritor no está enfocado a los hebreos convertidos desde el párrafo 5 o desde el capítulo 5 al capítulo 6, versículo 8. Está enfocado a los judíos simpatizantes con el cristianismo que convivían en la iglesia, pero que no habían dado el paso de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Habíamos visto que esto era fácilmente detectable haciendo
un análisis del texto, porque en el capítulo 5, el último tema que presenta, cuando el escritor trata de mostrarles a estos judíos que Jesús es el gran sumo sacerdote, el perfecto sumo sacerdote, habíamos visto que habla del orden de Melquisedec. Él es un sacerdote comparable al sacerdocio que tuvo este Melquisedec en la tierra, que no tuvo principio ni final de días, que nada se conoce de sus ascendientes y descendientes. Y esto es una figura proyectiva a Cristo, el cual es Hijo de Dios eterno, sin principio y sin final, con un sumo sacerdocio perfecto. Esto entonces es propio, y debemos verlo, que es para los hebreos simpatizantes que se mantenían ligados al antiguo pacto y que no daban el paso de madurar hacia la fe en Jesucristo. Es por eso que en el capítulo 5 les hace una presentación de su problema. El problema es que ustedes no creen en Jesús. Eso es todo lo que hemos visto. La advertencia contra la apostasía en los últimos versículos del capítulo 5. Y él les dice, yo tengo mucho que explicarles a ustedes sobre el sacerdocio de Melquisedec, pero me veo impedido y no lo puedo hacer porque ustedes no están capacitados para escuchar la profundidad de la enseñanza del sacerdocio de Jesús, apuntado por el de Melquisedec. Entonces, el escritor hace un paréntesis antes de desarrollar desde el capítulo 7 en adelante la explicación detallada y profunda de la comparación de Cristo con Melquisedec. Dedica el capítulo 6, abre un paréntesis y en amor a los perdidos les habla de Jesús. Así como el capítulo 5 en su primera parte y en su segunda parte les presenta el problema, el párrafo que acabamos de leer desde el 1 al 8 les presenta la solución. Y les está haciendo ver, ustedes son comparables a la incomodidad que provoca ver a un abuelo comportándose con un adolescente. Punto número 1 del sermón. La necesidad de dejar la infancia. Si usted es tan amable, acompáñeme a leer nuevamente los versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y si ustedes preguntan cuál es la solución que el escritor, guiado por el Espíritu, les da, podríamos resumirla en la unión de dos términos fundamentales que detallan la interpretación de estos dos versículos. Es dejar e ir. Dejar e ir. Dos acciones que detallan justamente el principio de la solución. Y es por eso que el primer punto del sermón se llama la necesidad de dejar la infancia. Estas son las dos palabras que dan la idea clave de estos versículos. Dejar e ir adelante a la perfección. Son partes de la misma idea. Juntas son el primer paso que ellos debían dar para transformarse en maduros espirituales o en conversos, convertidos a Cristo. Debían hacerlo inmediatamente. Era necesaria la actitud de abandonar para aferrarse a. Soltar las amarras al antiguo pacto donde ellos estaban detenidos y aferrarse al Cristo de la cruz. De una vez por todas debían soltar los lazos suyos con el antiguo pacto, con el judaísmo,
y debían aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Debían hacerlo sin titubear, porque esta madurez de salvación se produce instantáneamente y trae resultados evidentes y visibles. Cuando analizamos el término dejar, es una palabra que en el griego es apiemi. Es un término que literalmente significa olvidar, significa dejar de lado, significa dejar atrás, significa comenzar a ignorar significa ponerle punto final o aplazar algo. No significa ir de la mano de llevándolo sobre la espalda. Sí, yo soy cristiano, pero el antiguo pacto, y cargo el bagaje de mis amarras conectadas a la ley y me pierdo la bendición de estar en Cristo. Hapiemi es una expresión que la podemos encontrar en distintas partes de la Escritura y por eso podemos entender el verdadero significado de lo que dice aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, cuando el apóstol desarrolla el término del divorcio entre creyentes como reprobado totalmente por Dios, esa distancia, ese divorcio, se traduce al español divorcio desde el griego apiemi, para que tengan la idea de cuál es el ímpetu de esa separación. La misma palabra suele usarse justamente cuando en la Escritura encontramos detallada la verdad del perdón de los pecados. El punto es que apiemi habla de que cuando el Señor perdona pecado, nos separa completamente de las consecuencias del mismo. También podemos encontrarla en la Escritura cuando nos da la advertencia de apartarnos totalmente de los falsos maestros. En San Mateo 15:14 nos dice y usa el término apiemi. Debemos estar lejos de los que no enseñan la verdad. En Marcos también, el capítulo 1 y el versículo 20, es la misma expresión que se usa cuando Jacobo y Juan dejaron a Zebedeo. Todas son expresiones bíblicas en donde aparece el término apiemi y todas hablan de una verdadera separación. El ímpetu entonces es un llamado a la necesidad de dejar la infancia. Y está dado a los hebreos que, aferrados a las figuras y tipos de Cristo, presentes en el antiguo pacto y en la ley, se quedaban cómodos en las figuras y dejaban de ver que las figuras se cumplieron en el advenimiento del Mesías, el Redentor, y no creían en él. Entonces debemos dejar los rudimentos de la doctrina e ir adelante a la perfección. Cuando hablamos de los rudimentos de la doctrina de Cristo, el Mesías, ellos debían dejar justamente las enseñanzas que el antiguo pacto hablaba sobre él. Debían dejar de aferrarse entonces a las figuras para aferrarse a la realidad. El llamado podría ser parafraseado de esta manera: dejen de mirar los dibujos que en el antiguo pacto y en el Antiguo Testamento se tallan sobre el Mesías. Acérquense a la persona verdadera. Dejen los dibujos y crean en él. Suelten el antiguo pacto y acepten el nuevo. Si bien la literalidad del texto está refiriéndose exactamente a esto, el Señor nos está llamando como creyentes a entender la necesidad de abandonar la infancia en la fe. Los resultados en las estadísticas son escalofriantes cuando se toma a cualquier persona de más de 20 años en una iglesia y se le toma un examen con respecto a las doctrinas fundamentales que cree. La mayoría entregan carillas en blanco o algunos esbozos de algunas líneas con ideas poco claras,
tan poco claras que ni aún pueden expresar 4 o 5 frases lógicas que hablen de lo que realmente creen. Estoy hablando de verdaderos cristianos. Está bien que la porción le habla a los hebreos que suelten las figuras del antiguo pacto, pero si nos tomamos un autoexamen y hablamos de redención, de justificación, de salvación, de expiación, de santificación, si hablamos de juicio, si hablamos de resurrecciones, si hablamos del estado eterno, si hablamos de la vida después de la muerte, si hablamos de Cristo con todo lo que significa su obra de redención, su sustitución, ¿qué podemos escribir? ¿Has hecho alguna vez el examen de decir, pongo un título y comienzo a escribir lo que creo sobre eso? Miren, yo no les estoy hablando a nadie, pero créanme que a mí me daría vergüenza si lo hago. Y los invito a pensar en esto. Póngase como meta entender si realmente usted se está autoengañando a usted mismo en relación a lo que significa la madurez en la vida cristiana. Y está pensando que la madurez es paralela o proporcional al tiempo de congregación, a la cantidad de lectura que pueda tener. Entienda que la madurez no es solo saber escribir lo que yo creo, sino que la madurez es cuánto de lo que escribí y creo logré trasladar a las relaciones en mi vida. El apóstol Santiago claramente nos dice, no pueden ustedes estar leyendo la palabra y ser tan solamente oidores y olvidarse de que la palabra los lleva de la mano a entender que la doctrina fue pensada en la eternidad como un proyecto divino para modelar la vida del pueblo santo. En otra palabra, la doctrina no sirve si no es vida santa transpirada por la piel. De lo contrario, seríamos creyentes con una cabeza muy grande. ¿Se acuerdan ustedes del accidente Roswell? ¿Lo leyeron alguna vez? ¿Sí? ¿Vieron esa foto? Bueno, es la foto que supuestamente siempre es mentira. No me digan que no, porque yo uso una ilustración y me la frustran. Búsquenla, googleenla. Accidente. Y es un marciano con un cabezón así, ¿no? Bien feo. Es más lindo que yo, pero es bien feo. El punto es que tiene una cabeza muy grande. Y a veces pensaba, ¿no?, que somos cristianos con una cabeza muy grande, llenos de un conocimiento teológico. Pero hermano amado, es muy bueno eso y aliento siempre a estudiar teología. No lo deje de hacer, incremente más. Pero lo que sí le digo, y es el llamado del Señor a la iglesia en esta mañana, no se quede ahí. Deje que su cabeza adelgace y se compense con la digestión del corazón que provoca nutrientes de conducta santa hacia afuera. Cuando Él los tiene que llamar adelante, les dice, dejen y vayan adelante a la perfección. ¿Qué tienen que dejar? Él les habla de que deben dejar el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, el juicio eterno, la resurrección de los muertos. Les habla de 6 realidades que ellos deben abandonar como un fundamento de su fe. Y usted dice, pero bueno, entonces, a ver, el arrepentimiento de obras muertas es lo que le pasa a todo creyente en el cristianismo, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, el bautismo por inmersión, la imposición de las manos del presbiterio, la resurrección de los muertos. ¿Y sabe qué? Permítame decirle, no se refiere a nada de esto.
Nunca la Escritura le va a pedir a un creyente que deje los fundamentos, porque eso, en cambio de hacerlo madurar, lo detiene. Y ese es el segundo fundamento para entender que aquí no les está hablando a creyentes, les está hablando justamente a hebreos que son hebreos simpatizantes, pero que no maduraron hacia la fe en Cristo. Lo primero que deben dejar es el arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas es la voz del Antiguo Testamento. Tú tomas Isaías y dice, deje el impío su mal camino y vuelva hacia Jehová. De esta manera va a encontrar vida. La advertencia en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Es necesario entender que todo el Antiguo Testamento hablaba del arrepentimiento de las obras muertas. Y era el fundamento que tenía el mensaje del Antiguo Pacto para entender que debía el humano arrepentirse ante Dios por su mal proceder. Todo el Antiguo Pacto llega hasta el último profeta del Antiguo Pacto, que es Juan. Y Juan habla en su primera manifestación de predicación. Arrepiéntase el impío de su maldad, deje su mal camino. Esa es la manera en que preparó el camino para el Señor. No obstante, si en todo el Antiguo Pacto hablaba del arrepentimiento de las obras muertas, y Juan, que es el último profeta del Antiguo Pacto, sigue con el mismo mensaje, es este el rudimento, el fundamento de la fe. Es el dibujo, es el tipo, la figura de lo que había de ocurrir en Cristo cuando Él viniera. Y es esto lo que debían dejar. El hecho de este fundamento del Antiguo Pacto, el arrepentimiento de las obras muertas. Para entender que en Jesucristo hay un arrepentimiento que es un arrepentimiento en el momento de la regeneración concedido por Dios, en el momento en que el Espíritu Santo le da vida a ese impío muerto en su delito y en su pecado, totalmente incapaz de poder creer, de poder arrepentirse, y esa fe como don de gracia y ese arrepentimiento como don de gracia completan lo que la figura antiguo testamentaria del arrepentimiento de obras muertas apuntaba en Jesús. Ellos deben dejar ese rudimento, deben dejar ese fundamento para entender que en Jesucristo hay arrepentimiento de pecado, hay fe y hay salvación que opera instantáneamente de una vez y para siempre en la regeneración. De otra manera les estaba diciendo, suelten las amarras y vayan a Jesús. Allí hay arrepentimiento y fe para vida. En segundo lugar les dice, no solamente dejen el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. La fe en Dios es algo que está en el Antiguo Testamento siempre. Usted puede tomar los salmos y hablar de que, o leer que ellos creían en Dios. Los profetas hablan de su encuentro y de su contacto y de su creencia en Dios. Y se habla de la fe en Dios en todos los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, usted llega al Evangelio de Juan y esa fe en Dios del Antiguo Pacto no es suficiente si no se cree en Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor le pone punto final al hecho de pensar que la fe en Dios es suficiente. ¿Creéis en Dios? ¿Por qué dice eso San Juan 14, 27? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La fe en Dios era la amarra que llevaba justamente a la persona a Jesús. Deben dejar esa amarra. La fe en Dios de la cual habla el Antiguo Pacto ahora debe ser entendida como que debe pasar por Jesús. No hay vida sin el Hijo de Dios y ellos deben dejar la amarra del Antiguo Pacto y entender que deben creer en Dios Hijo. En tercer lugar les dice, dejen las doctrinas de bautismos. Y usted toma esto y dice, pero la doctrina de bautismo yo la debo dejar. Mirá, yo me bauticé, me metieron en la piletita, en el bautisterio, fuimos al río, a la montaña, me metieron abajo del agua. La palabra usada aquí no es una palabra referida
a la figura del bautismo, que proviene del griego baptizo, que es sumergir completamente bajo un líquido, sino que es la palabra que se refiere a las abluciones. La doctrina de bautismos era la que todo el pueblo se había acostumbrado a entender cuando habían lavamientos que se realizaban en esas ofrendas y donde había lavados, y significaba justamente una ablución, pero no significaba el bautismo de la inmersión. Esto era la figura que proyectaba a la purificación que daría Jesús. Deben dejar entonces las amarras de estas figuras, de estos dibujos, que en Jesús hallan su sentido real, porque Él vino en persona. Deben dejar la doctrina de la imposición de las manos. Y como leemos en el Nuevo Testamento que ellos para recibir el Espíritu imponían las manos, y automáticamente conectamos la imposición de manos de la era cristiana, que fue temporal, a lo que está diciendo la Escritura aquí. La Escritura aquí no habla de esta imposición de manos. Habla de la imposición de manos justamente que se realizaba cuando se ofrecía un sacrificio. Vaya usted a Levítico, por favor. Vamos a leer un versículo o dos. Levítico capítulo 1, el versículo 4. Y voy a leer desde el versículo 3 para conectar. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Él debía poner su mano sobre la cabeza del animal que se ofrece para que sea aceptado como expiación suya. Si avanzamos al capítulo 3 del mismo libro, ¿sí? El capítulo 3 de Levítico. Levítico 3, 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Versículo 13 del mismo capítulo de Levítico. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces, la imposición de las manos era dejar el hecho de esta figura de sacrificio, de ofrenda que estaban acostumbrados ellos a vivir. De la resurrección de muertos, les dice. Y el Antiguo Testamento habla de la resurrección de muertos, pero habla de una manera incompleta. La revelación profunda de las resurrecciones, con todos los detalles que necesitamos saber, solo se encuentra en el Nuevo Pacto. Tú hablas en el Antiguo Pacto y ves a Job, que él solo sabe que va a resucitar y en su carne él va a ver a Dios. Tomas el libro del profeta Daniel y habla de que resucitarán los impíos y los justos en el día final. Si bien la resurrección es enseñada en el Antiguo Pacto, no es enseñada como un tema elaborado y totalmente revelado, sino como una antesala de la revelación futura en la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento podemos entender que la resurrección está conectada con la segunda venida. Podemos entender que los impíos y los justos están siendo resucitados para ir a un juicio. Podemos entender que en la resurrección de los justos y aún la de los impíos trabajarán los ángeles y apartarán y llevarán a unos a un lado y al otro. Podemos entender cómo va a ser porque el Señor se encargó de revelar al estar en persona lo que en el Antiguo Testamento era solo un esbozo, un anuncio
de lo que había de ser revelado. También debían soltar las amarras con las doctrinas del juicio eterno. Y en Eclesiastés usted puede encontrar: Dios traerá toda obra a juicio, conjuntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero usted va al Nuevo Testamento y encuentra en San Mateo 25, 31 al 46 el detalle perfecto de lo que ha de ser el juicio eterno. Cómo los ángeles apartarán las ovejas de los cabritos en el día en el que el Señor venga. Y entonces habrá juicio. También puede usted entender por el Nuevo Testamento en San Juan 5, 21 al 29 que el Padre le ha entregado todo juicio para que lo practique el Hijo. Y si usted sigue avanzando Apocalipsis en el capítulo 20 del 11 al 15, usted va a encontrar el juicio del gran trono blanco en donde estará toda la población de todos los tiempos, ya en la antesala justamente del establecimiento de la gloria final. Eso es lo que ellos debían dejar, ¿me entiende? Y esto no se refiere a fundamentos de la fe cristiana, se refiere a los dibujos del antiguo pacto que se hacen claros en la silueta de Jesús. En segundo lugar, somos llamados justamente por el Señor en esta mañana a dejar nuestra infancia. ¿Cuántos años viene usted luchando para decir: voy a hacer tiempo para orar más? ¿Cuántos años viene usted luchando para dejar la mentira? ¿Cuántos años viene usted luchando para dejar su lucha? ¿Cuántos años viene luchando para poder leer más? ¿Cuántos años viene luchando para poder entender algo más del Señor? ¿Sabe una cosa? El Señor los llama: basta ya de jugar a ser grandes. Hay una necesidad imperiosa de que corramos hacia Jesús, no simplemente para aprendernos de Él, sino para que el Jesús resucitado se transmita por nuestros poros y la imagen de Jesús en nuestro pensamiento sea vista por el mundo. La imagen de Jesús en nuestras actitudes sean vistas por el mundo. Esto es la necesidad de dejar la infancia y de llegar a madurar. En segundo lugar, las consecuencias de no madurar. Si es tan amable, acompáñeme a leer el versículo 4 al 6. Dice así, voy a leer desde el 3, porque voy a mencionar justamente algo importante en el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando el nuevo o de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En el versículo 3 encontramos el segundo punto del sermón, que es el poder para crecer. Y si usted lo relee, se va a dar cuenta que aquí habla, y esto haremos, y hay un condicionante: si Dios en verdad lo permite. Muchos han hablado a qué se refiere si esto haremos. Algunos dicen, se puede estar refiriendo al hecho de que el autor va a reconvenirle a ellos de que dejen el antiguo pacto para ir a Jesús. Otros dicen, se refiere a la reacción de los que escuchan en dejar a Jesús, en dejar el antiguo pacto para ir a Jesús. Y ambas interpretaciones confluyen en una única verdad, que es Dios el protagonista de la salvación del hombre. Es por eso que el condicionante es, y esto haremos si en verdad Dios así lo permite. Yo podré dejar las amarras de la ley del antiguo pacto y podré ir a Jesús si verdaderamente Dios así lo permite.
Sabemos por la palabra que en la regeneración hay un verdadero cambio y una verdadera transformación. Es lo que la palabra de Dios habla por boca justamente de Tito. Y nos habla del lavamiento de la regeneración. Por lo tanto, el poder para que verdaderamente podamos estar en Cristo y sueltos de nuestros pesos que nos mantienen en la inmadurez, para los que escuchaban este mensaje inicial, les está diciendo el escritor, ustedes necesitan ser impactados por el poder regenerador de Dios. Ustedes podrán ir a Jesús si Dios se lo permite. Usted dice, pero ¿cómo esto realmente lo enseña la palabra? Lea San Juan 6:44. El Señor mismo aclara, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La misma voz de Hebreos es la misma voz del Evangelio de Juan. San Juan 6:44 habla de esto. Segunda Corintios 3:5 habla de que la competencia que nosotros tenemos no es por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice Pablo, proviene de Dios. Toda la Escritura apunta al protagonismo de Dios en la vida del hombre y en su salvación. Por lo tanto, les está advirtiendo el escritor a ellos. Los judíos que han estado durante un tiempo prolongado expuestos al trabajo del Espíritu Santo en iluminarlos para que vean la hermosura de Jesús, y no han dado el paso a creer, no han dado el paso a aferrarse a Cristo, no lo pueden hacer si Dios realmente no se lo permite. Y esto voltea todo concepto equivocado de pensar que el humano puede por sus propios medios hacer el esfuerzo para salir de su ataúd espiritual y para resucitarse de entre los muertos por sí mismo. El humano no puede si Dios no lo salva. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio, os concedió, os transmitió la vida. Cuando tu estado era el ataúd espiritual, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese es el sentido de la Escritura aquí, en el versículo 3. Por eso es que habla del poder para crecer. Para que ellos puedan crecer, debían ser impactados por el poder de Dios. Pensaba en los nutrientes. Cuando se alimenta una criatura, el nutriente justamente es perfecto. Lo tiene la madre y ella es la que le comunica en sí vida. Les ha dado la vida porque los ha gestado, pero también les comunica vida porque le dan el nutriente, lo amamantan. En cierto sentido, la figura aquí es esta. Es Dios el autor de la salvación, es Él el dador de la vida y es Él el que comunica el poder para crecer. Pero cuando entramos al versículo 4 al 6, encontramos el tercer punto del sermón y son las consecuencias de no madurar. Por eso es que el versículo 4 al 6 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Normalmente, si usted ha concurrido o escucha alguna predicación de tracto arminiano, semipelagiano o pelagiano, usted va a notar que este texto se lo interpreta como que hay una gran posibilidad de perder la salvación.
Y en realidad, mis amados, este versículo no está dentro de un párrafo que esté hablándole a personas salvas, está hablándole a personas que estuvieron mucho tiempo acompañados de los salvos y están dentro de un templo y están asociados con una fe cristiana, pero están a una eternidad de distancia del reino. Ellos no son salvos. Y lo que está justamente diciéndoles es esto. Dice que es imposible que este trabajo del Espíritu Santo vuelva a ser realizado llevando a las personas al punto cumbre al cual el Espíritu Santo ilumina para que ellos crean, si realmente Dios no los lleva a transitar esa línea entre la incredulidad y la fe. Lo cierto es que dice que ellos fueron iluminados. Quienes una vez fueron iluminados, no se mencionan nacidos de nuevo. Tampoco se los menciona justificados, ni tampoco se los menciona santificados. Se los menciona simplemente como un grupo iluminados. De hecho, ninguno de los términos que se usa está en otra parte del Nuevo Testamento para referirse a la salvación. El término que se está usando aquí es fotizo. Es una expresión del griego. Es desde donde se toma el término foto. Tiene que haber un flash, una luz. Esto significa simplemente dar un conocimiento claro, una enseñanza. Significa que ellos estuvieron mentalmente conscientes de que Jesús era la verdad. Estuvieron mentalmente conscientes de que lo mejor era creer en Él. Estuvieron mentalmente conscientes de que la vida más plena es la que se vive con Él. Pero nunca estuvieron en Él. Cuando Jesús fue por primera vez a Galilea en su ministerio, Él declaró que había venido a cumplir la profecía de Isaías. Si usted toma Isaías en el Antiguo Pacto, el capítulo 9, el versículo 1 y 2, parcialmente dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es la misma voz que se toma en San Mateo 4:16, vuelve a repetirlo, dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Pero el punto es que cuando usted lee el Evangelio va a ver que la mayoría de ellos no creyeron. Entonces, ¿luz es igual a creer? No, luz es iluminación, creer es vida. Todos los que vieron y oyeron a Jesús vieron esa gran luz. Pero no todos los que vieron y oyeron creyeron y obtuvieron la vida. Y ese es el sentido del pasaje aquí. El sentido del pasaje es que este grupo fue iluminado. Pero si usted lo vincula con el versículo 3, va a entender que el soberano en la salvación es Dios. Y esto haremos solo si Dios lo permite. Esto va desglosando la interpretación sana del párrafo para dejar de interpretar que está refiriéndose a creyentes y caer en falsa doctrina. Es tal cual lo que el Señor dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, y yo les declararé, yo nunca los conocí. Pero ¿cómo? Si yo lo hice en tu nombre, vos podés hacerlo en mi nombre. Yo no te conocí. Y esto haremos si en verdad Dios así lo permite. Pedro cierra esta enseñanza diciendo lo siguiente. Capítulo 2. Versículo 20 y 21 de la segunda epístola de Pedro. Acompáñeme si es tan amable, para que vamos vinculando la Escritura y entendiendo lo que nos viene diciendo con respecto al tema. Ciertamente
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y entonces muchos agarran y dicen, esos son los creyentes que se apartan. Ese hermanito tibio que se apartó de la iglesia y está viviendo en adulterio 40 años con la vecina del frente que tenía el kiosco de revistas. Y lo deslumbró el amor, pobrecito. Dejó a su mujer y se puso en concubinato y en adulterio con la kiosquera de la esquina, que era más joven, más bonita. Pero sabe, hermano, eso me lo han dicho, ¿no? Sabe, hermano, lo que le pasa. Pobre, se enfrió. Ese no estuvo caliente nunca en la vida espiritual. No tuvo vida, no vivió. No es que se enfrió, no nació. No nació. Pedro está refiriéndose aquí a los falsos maestros impíos dentro de la iglesia y él cierra la enseñanza diciendo, se cumple en ellos el verdadero proverbio, léalo, el perro, y esto nunca se refiere a un hijo verdadero de Dios, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces nunca se estuvo refiriendo ese pasaje a creyentes tibios. Porque nunca un creyente tibio puede ser llamado por el Señor perro o puerco o puerca. Está refiriéndose al impío que se asoció con la iglesia, que estuvo impactado con las verdades del Evangelio, que oyó hablar de Jesús, pero que amó de corazón la impiedad. Hablaba con una persona que estaba en una situación así y me llevaba justamente a pensar en él, porque justamente cuando hablaba me decía, yo estoy en concubinato y yo estuve en la iglesia cristiana y mis padres me criaron en la fe cristiana y yo realmente sé que estoy mal, pero a mí me gusta mi mujer. Bueno, pero entonces casate. No, yo no quiero compromiso con ella. Y estas son las consecuencias de no madurar. Es cohabitar con el pecado de una manera tan cómoda que luego todo parece bien. Y si bien, mis amados hermanos, la porción se refiere puntualmente a los hebreos impactados por las verdades del Evangelio, pero que no daban el paso de la fe y estaban entre medios de ellos, pero muertos en delitos y pecados. El Señor nos está llamando a nosotros en esta mañana, en primer lugar, a entender que somos salvos por gracia cuando hemos visto que el protagonismo de la salvación la tiene Dios. Y que no le hacemos el favor al Señor por venir a la iglesia, ni tampoco por madurar, ni tampoco por esforzarnos, ni por dar. Solo es un efecto de su gracia nuestra vida espiritual. Pero también nos está llamando a entender que las consecuencias de no madurar en la vida cristiana es retroceder hacia una vida de acostumbramiento que cae en un legalismo religioso y que de nada sirve para proyectar el reino en medio de los hombres. Las consecuencias de no madurar en la iglesia cristiana es justamente cambiar la esencia de la Escritura por la estructura de la ley. Las consecuencias de no madurar en la vida cristiana es creer que por estar asociado con la iglesia que tiene tal rótulo en la puerta o por ser amigo de los que creen, yo ya estoy totalmente apto para el día final. Las consecuencias de no madurar en la vida cristiana son el caminar una vida de pecado cómodos en él. Total, la mentirita, todo el mundo la dice. Total, ¿quién no mira pornografía? Sí lo hacen todos.
¿Quién no miró de una mala manera o con lascivia en sus ojos a una mujer mal vestida? Es comida corriente. Uno me decía, ¿qué querés que me saque los ojos con una cuchara en la playa de Mar del Plata? Esa expresión no es amar a Cristo, no es amar la santidad, no es madurar. El peligro de no madurar es justamente acariciar el pecado. Total, todo el mundo lo hace. Mis amados, es hora de aferrarnos a Cristo con el propósito de que Él sea visto, de poner todo nuestro esfuerzo para decir, no lo voy a hacer. Ofende a Dios, es contrario a su santidad. No voy a practicar tal conducta, voy a madurar en la santidad, voy a madurar en mostrar a Cristo, voy a glorificar a Dios. Ellos gustaron del don celestial. Hay muchas interpretaciones con respecto al don celestial. No solamente fueron iluminados, fueron encandilados con la luz de Jesús. Lo vieron frente a ellos, pero no creyeron en Él. También gustaron del don celestial. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, pero ellos gustaron del don de Jesús. Ellos gustaron del don espiritual. Se les habló de Cristo, se les expresó la doctrina de la redención, se les expresó la doctrina de la justificación, se les mostró que Jesús era el Salvador, se les mostró que la salvación es justamente que la justicia conseguida por Cristo en la cruz es aplicada al que cree en Él. Y los pecados del que cree en Él son cargados sobre las espaldas del que los paga en la cruz. Ellos gustaron del don celestial, pero no creyeron. También fueron partícipes del Espíritu Santo. El griego ahí es metokos. Tiene que ver con una asociación, pero no con una posesión. Y este punto es sumamente importante. Gustaron del don celestial, hermano. Ve que la salvación se pierde. Ve, acá lo dice, acá lo dice. Y una vez recuerdo, porque hablaba con una persona de un movimiento de estos. Y hermoso el hermano, porque en realidad él estaba plenamente convencido, pero era tan fogoso, que cuando me quería mostrar la realidad, y yo le decía que eso no decía, estaba rojo como la silla. Acá lo dice, acá lo dice, acá lo dice. Pero no es lo que dice. Ser partícipes del Espíritu es la asociación, pero no es la posesión. Tú no tienes al Espíritu cuando eres partícipe del Espíritu. Solo lo tienes cuando el Espíritu te bautiza. Y te introduce en el cuerpo de Cristo. Entonces estos hebreos estuvieron metocos, asociados a la obra del Espíritu. Estuvieron en un ambiente en donde el Espíritu Santo llevó al punto cumbre de iluminación a las personas, mostrando con claridad por un evangelio bien predicado en aquella época que Jesús era el Salvador. No obstante, eso no quiere decir que ellos tuvieron la persona del Espíritu como un sello habitando dentro de ellos. Y también gustaron de la palabra de Dios. Cuando dice que ellos gustaron de la palabra de Dios, ahí el original es rema, diferente a logos. Y muchas veces se toma esto, ¿no? Y se saca una doctrina totalmente rara que está dando vuelta por ahí. Uno es el logos, la palabra de Dios, otro es el rema. Y le dicen que el rema es como una palabra fresca y ahí le dan apertura a la nueva profecía fresca como si la escritura no estuviese completa y cerrada. Es necesario el rema de Dios, hermano. Si usted no tiene el rema de Dios, no va a saber cómo guiarse. El rema. El rema es simplemente la localización de un mensaje general con un propósito determinado. Y lo que ellos estuvieron es en contacto con el rema de Dios. Es el mensaje de la redención en relación a toda la verdad.
y la palabra de Dios la tuvieron, y la palabra de Dios fue revelada por el Espíritu, y la palabra de Dios fue predicada y fue apoyada por la presencia del Espíritu, pero ellos no creyeron. Y por último dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. Estos poderes del siglo venidero son los poderes que ellos vieron en todas las manifestaciones de Cristo en su primera venida, la resurrección de muertos, dar vista a los ciegos, curar flujos de sangre, levantar a los paralíticos, hacerlos caminar. Si en realidad Jesús mostró que el reino de los cielos comenzaba en él, lo mostró porque pudo controlar los límites propios de las enfermedades en la biología, en la química del cuerpo humano, y lo mostró porque Él era Dios sobre las potestades superiores. Él podía sacar un hato de demonios de una persona y que invadieran a cerdos y se ahogaran en un río. Él mostró que el poder del reino de los cielos estaba en Él, era Él el Señor del reino, Él es el Rey. Y ellos estuvieron en contacto con el poder del reino de los cielos. Gustaron la palabra de Dios y gustaron los poderes del siglo venidero. Gustaron justamente de las manifestaciones apostólicas. Vieron a los apóstoles hacer milagros. Vieron la confirmación de un Cristo resucitado en los milagros apostólicos, obras de apóstoles, pero no creyeron. Y es por eso que llegamos al último punto del sermón, y es el final de los inmaduros, y con esto termino. Si es tan amable, acompáñeme al versículo 7 del capítulo 6. 7 y 8 del capítulo 6. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y si usted quiere interpretar lo que el versículo de arriba dice, lea lo que dice más abajo. Porque normalmente dice, el que estudia esta porción, dice, ¿qué quiere decir? Que nuevamente crucifiquen para sí mismos al Hijo de Dios, que lo expongan a vituperio. Por eso no hay posibilidad de arrepentimiento nuevamente. Bueno, en realidad es que para ellos, que habiendo tenido claramente la obra del Espíritu Santo en iluminación, la palabra justa, la rema de Dios, la doctrina clara, la visión de los poderes del siglo venidero que confirmaban que Jesús es el Rey que vino y es el Señor y Salvador, en ese punto el Espíritu los llevó a entender que Él había muerto por ellos. El tema es que ellos no creyeron. No hay necesidad entonces de volver a crucificar al Hijo de Dios. No hay necesidad de que nuevamente vuelva el Espíritu a llevarlos a un punto cumbre de entendimiento con respecto a las doctrinas de la salvación. Entonces, esto es lo que quiere decir el último de los puntos. El final de los inmaduros. Hay una comparación aquí entre la tierra que recibe el agua y los corazones que reciben la palabra. La tierra que recibe el agua, dice el versículo, la bebe, porque muchas veces esa lluvia cae sobre ella, y es esa tierra la que produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada.
recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces hay una comparación entre los que escuchan y no creen con la lluvia que recibe el agua pero da malos frutos. Y el fin de los que dan malos frutos es la condenación. Es por eso que este pasaje no está hablando de los salvos. Está claramente mostrándose el fin de esos inmaduros eternos. Están 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Oh, hermano, yo hace 30 años que tomo la cena en ese lugar. ¿Y la vida? No está mal tomarla, pero sí está mal comer y beber juicios si en realidad no sos de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, en esta mañana el Señor nos llama imperiosamente. Hay una gran necesidad, es la necesidad de dejar la infancia. Es la necesidad de relajarnos en creer que porque sé 2 textos de Juan y 1 de Efesios se acabó la Biblia. Dejar la infancia es tomar en serio los medios de la gracia. Dejar la infancia es tener pasión por la investigación de la Escritura, por ver a Cristo en ella. Y no solamente esto, sino que cada enseñanza de la persona de Cristo sea trasladada a nuestra vida diaria. Es entender que debo enfrentar la madurez aferrados al Dios que me hace crecer. De Él recibo el poder para crecer. Debo ser humilde en entender que soy salvo por gracia, que no soy el que me las sea todas. Debo ser humilde y entender que necesito del Señor, de su iluminación, como Pablo le escribe a los Efesios y les dice: yo oro por ustedes y mi clamor es que el Señor les dé a ustedes espíritu de revelación y de conocimiento, de sabiduría, para que lo conozcan a Él. No es enfrentar la vida cristiana diciendo: soy un cristiano de 40 años, me la sé a todas. Ese es el más inmaduro. La humildad es lo que nos enseña el versículo 3. Y sepan esto, lo van a lograr si Dios se lo permite. El clamor tuyo debe ser entonces no solamente la determinación a profundizar en el conocimiento de Jesús y a profundizar en la muestra de Jesús en tu vida diaria, sino a crecer en la humildad de saber que solo no puedes. El tercer punto nos enseñó las consecuencias de no madurar. Y es que cuando te relajas en la soberbia de creerte protagonista y a los medios de la gracia los desestimas y los descuidas en tu vida, a tal punto que llegas a convivir cómodo con el pecado, terminarás mostrando más la impiedad que la vida. Y el punto final es este. Si tú eres uno de los que no crecen, posiblemente sea que no tienes vida. Pero si tú eres uno de los que sí crecen, humíllate. Aférrate a Dios, que es el que da la vida y el que da los nutrientes. Y recorre en humildad el camino del crecimiento, sabiendo que si fuiste salvo para adoptar la imagen de su Hijo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque esta carta a los hebreos
golpea fuertemente nuestro corazón. Señor, entendemos la necesidad imperiosa de madurar, no solo en el conocimiento de Jesús, sino en vivir a Jesús por ese conocimiento que tenemos. Señor, queremos entender que la salvación es por gracia, que los protagonistas no somos nosotros y que si has dejado los medios de la gracia es para que los respetemos y para que ellos ocupen en nuestra vida una prioridad fundamental. Señor, queremos ajustar nuestra vida a tu palabra, no queremos forzar tu palabra a nuestra vida. Para vivir cómodos en el pecado, cortando hojas de la Biblia, sacando enseñanzas, tergiversando textos, sino aplicando tu verdad para que modele nuestra vida, mortifique nuestro pecado y forme a Cristo en nosotros. Queremos ir camino a la gloria eterna, no caminos a la destrucción. Líbranos, Señor, de no madurar. Ayúdanos a mostrar a Cristo para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.